Así que bienvenidos a los que nos están visitando, que Dios pueda fortalecer sus vidas en esta mañana. Amén. Voy a invitar a nuestro predicador de hoy, Luisito, si puedes pasar por favor, va a estar trayéndonos la palabra y vamos a orar por él para que Dios fortalezca su corazón, su mente y que la gracia y el evangelio pueda llegarnos a través de su vida. Señor, te doy gracias por la vida de Luis. Tú lo has traído a esta iglesia hace ya varios años. Tú has hecho de él un hombre, Señor, piadoso. Hemos visto los requisitos, Señor, de un llamado y queremos que tú continúes confirmando el llamado en su vida, Señor. Que la iglesia pueda ver el llamado también en él, Señor, y que él pueda cada día ir reflejando piedad, Padre, y carácter, Señor. Que tú construyas en él un hombre tuyo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana esté iluminando su mente y la nuestra para predicar tu palabra en verdad, pero en amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con nuestra predicación consecutiva, ¿no?, de Primera de Pedro. Hoy vamos a hablar de Primera de Pedro 2, desde el versículo 18 hasta el 25. Y como acabamos de cantar, ¿no?, que Jesucristo murió hasta morir, sufrió hasta morir, hoy nos toca hablar también sobre el sufrimiento, ¿no? El título de la prédica de hoy es Siguiendo sus pisadas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Está resumido en estas palabras. Si ustedes se preguntan qué tocó este domingo, es esto. Hermano cristiano, soportemos los sufrimientos injustos porque es parte del propósito al que fuimos llamados, mirando a Cristo Jesús como nuestro ejemplo y estando convencidos de que Él nos cuidará. Así que vamos a dividir en dos partes esto. La primera parte es el llamado a soportar el sufrimiento injusto, versículos 18, y 4 razones para soportar el sufrimiento injusto, desde el versículo 19 al 25. Así que leamos la palabra. Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos, hermanos. Padre amado Señor, te damos gracias porque podemos estar un domingo más aquí presentes, Señor, para escuchar tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que nos dé entendimiento y nos guíe, Señor, cómo soportar estos sufrimientos, Señor, que podamos conocer, Señor, las razones por las que fuimos llamados, Señor, a soportar estos sufrimientos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, Pedro en esta mañana nos va a decir cuáles son esas razones para soportar los sufrimientos injustos. Ya veníamos hablando continuamente de soportar diferentes sufrimientos, ¿no? Pero en este ejemplo, Pedro comienza a hablar sobre los criados, dice, ¿no? Y en esas épocas había muchos esclavos. Y de los esclavos que Pedro está hablando son de los que servían domésticamente. Eran criados en unas casas. Así que algunos eran esclavos por diferentes razones, ¿no? Porque tal vez sus padres fueron esclavos. Algunos se vendían como esclavos porque no tenían cómo pagar una deuda. Entonces
sacaban el dinero de ahí. Otros necesitaban un techo, comida, donde vivir y también preferían ser esclavos para poder conseguir esas cosas. Entonces, en la época que Pedro escribe esto, había alrededor de más de 60,000 esclavos. Y podríamos decir que muchas de las iglesias de esa época tenían varios esclavos dentro de su congregación. Así que Pedro se está dirigiendo específicamente a ellos en estos versículos, ¿no? Y vamos a entrar al primer punto que les había mencionado. Pedro nos exhorta nos llama a soportar los sufrimientos injustos en el versículo 18. Y dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es fácil sujetarse cuando un amo lo trata bien, ¿no? O cuando un jefe, cuando estamos en algún trabajo, somos bien tratados, salimos ahora, podríamos decir, nos pagan justo, tenemos un buen ambiente. Es muy fácil en esos ambientes soportar, ¿no? O hacer caso a lo que dice Pedro. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca a alguien difícil de soportar? ¿Qué pasa cuando nos toca a alguien que nos causa dolor? Aquí Pedro nos dice que nosotros debemos igual someternos, sujetarnos, ¿no? La exhortación es a someterse a nuestros amos, no importa la condición que nos toque, ya sea que sean buenos o ya sea los que sean difíciles de soportar, como dice el apóstol Pedro, ¿no? El llamado es a la sumisión y el soportar. Ahora, en un mundo como el que vivimos nosotros ahora, donde el soportar y el someterse no está dentro de la idea, en un mundo donde más bien somos llamados ¿qué? A ir contra el gobierno, ir contra cualquier cosa que nos haga ser rebeldes, en pocas palabras, ¿no? Ir a la rebeldía. Somos llamados más bien en este mundo no al sujetarse, sino más bien ser violentos a veces. Justificamos la violencia a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que levantarnos, no hay que dejarnos, dice, ¿no? En este mundo generalmente ahora vivimos así, no hay que dejarnos, dice. Y a veces ocurre algo y tenemos que justificar esa violencia. Pero la sumisión y el soportar esos sufrimientos no es parte de una opción en este mundo. Pero Pedro nos está aquí llamando a todo lo contrario, más bien a someternos, a sujetarnos. Y la Biblia nos llama ahora, por medio de eso, a nosotros mismos, ¿no? A someternos en nuestro trabajo y en cualquier condición que nos toque vivir. Nosotros no vivimos como el mundo, sino que vivimos como siervos para Dios. Los siervos domésticos entonces debían hacer su trabajo diligentemente, no de una manera como que, les está costando. No era solamente que les estaba pidiendo Pedro que debían hacer caso, sino que tenían que hacerlo exactamente, lo deben hacer con diligencia, no con rebeldía, con lealtad, con respeto. Entonces, tenía que nacer de ellos ese cambio. No simplemente era obedecer, sino haber un cambio en ellos para obedecer. Así que, dando esta exhortación, Pedro, de someterse a sus amos, él, del versículo 19 al 25, nos va a dar 4 razones por las cuales el cristiano debe someterse a esos sufrimientos injustos o soportar esos sufrimientos injustos. Y la primera razón la encontramos del versículo 19 al 20, porque esto merece aprobación. Dice la palabra, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Y notemos que aquí Pablo amplía la enseñanza, ¿no? Porque dice, si alguno, es en general, ¿no? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios.
Pedro quiere dejar muy en claro que no es que Dios se agrade del sufrimiento del cristiano, sino que Dios se agrada de cómo ese cristiano soporta ese sufrimiento. ¿Cuál es la forma de que él sobrelleva esas cosas? Así que Dios se agrada de eso. El sufrimiento injusto viene por hacer el bien, por hacer lo correcto. Cuando vivimos en un lugar donde lo mejor es hacer lo incorrecto, y hacer lo correcto a veces es chocante para algunos, y a veces podemos tal vez ser inclinados a tal vez hacer algo incorrecto porque la presión, pero si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios y eso nos lleva a sufrimiento, es lo que aquí dice que es, esto agrada a Dios, dice, esto merece aprobación, ese sufrimiento merece aprobación. Y hace un contraste con el versículo 20, pues dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Y aquí Pedro utiliza un ejemplo de un siervo, un esclavo, que se le dio una orden y no hizo caso, y la consecuencia de eso fue que fue golpeado, no fue abofeteado. Ese es el ejemplo que nos da aquí el apóstol Pedro, ¿no? Ahora, su pregunta es, ¿qué gloria es? Y la respuesta solo es una, no hay gloria. No hay gloria en eso. Si por causa de hacer el mal, por causa de hacer tu pecado, por causa de no hacer caso, sufres las consecuencias, ¿qué gloria es? Si tú estás en tu trabajo y llegas 15 minutos tarde todo el mes y tu jefe saca las cuentas y dice, este tipo no ha trabajado 8 horas por lo menos en el mes, y dice, bueno, lo tengo que despedir, ¿no? Y obviamente tú vas a sufrir las consecuencias de ese despido. Vas a pasar varios tiempos buscando trabajo, vas a sufrir y ¿qué gloria es eso? Si tú hiciste lo correcto o hiciste lo incorrecto. A eso se refiere Pedro acá. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Qué gloria es si por tu pecado, por causa de no hacer lo correcto, sufres consecuencias? No hay gloria en eso. Si estamos en la universidad o en el colegio, hay un examen importante que va a hacernos pasar de materia, de carrera, y resulta que no estudiamos, es más, una noche antes ni siquiera dormimos temprano, y nos aplazamos, ¿no? Es más, ¿qué tal si quisimos tal vez copiar? Hicimos lo incorrecto, quisimos copiar para querer pasar, pero nos hallan, nos encuentran ahí, ¿no? Entonces, aplazado. Y tal vez no quisieras que ciertas personas sepan que tú haces esas cosas de copiar, pero resulta que por causa de eso se enteran. Y ahora tú sufres esas consecuencias, ¿no? Tú sufres esas consecuencias, pucha, de cómo te ven ahora, no pasaste de materia, ahora te ven con ojos de este tipo copia. Y sufres esas consecuencias. No hay gloria, ¿no? Porque has sufrido las consecuencias de tus actos. Pero a veces estamos mal acostumbrados porque a veces queremos cristianizar todo tipo de sufrimiento. Pero el versículo que nosotros vemos acá es por hacer lo correcto. No hay gloria en lo incorrecto, porque tú sufres las consecuencias de tus actos en ese caso. Pero no se queda ahí, ¿no? Pedro dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno y por causa de hacer el bien, tal vez tú eres de esas personas, no sé, vamos a imaginarnos un trabajo donde llegan temprano, pero todos se van y terminan su trabajo y no necesitan volver a la empresa, un ejemplo, son como 5 personas. Pero todos tienen que decir más o menos a qué hora acabaron. Deberían terminar a la misma hora. Como no vuelven, no hay un control. Así que si todos se ponen de acuerdo y dicen que estuvieron por ahí las 8 horas, no necesitan volver al trabajo, ¿no? Que recién estoy acabando mi último punto, así que hasta volver al trabajo no me va a dar un ejemplo, ¿no? Pero hay alguien justo ahí y sabe que solo toma 5 horas hacer eso y da para volver al trabajo y terminar. Pero si él hace eso, los otros 4 lo van a mirar feo, pero ¿cómo puede? Bueno, porque los otros no son justos, no quieren. Así que cae mal ese tipo, parece, ¿no? Parece que cayera mal dentro de ese grupo. Así que si tú sufres eso, pueden ser calumnias de parte de ellos, porque tú haces lo bueno, porque tú eres correcto delante de Dios,
delante de Dios, tú haces lo que Dios dice y soportas esas calumnias, soportas esas cosas que vas a pasar por esas personas que tal vez no son correctas y no viven delante de Dios. Aquí dice Pedro, ciertamente es aprobado delante de Dios. Y eso es lo que importa, porque los cristianos no vivimos como lo que el mundo dice, no vivimos en la conciencia de lo que el mundo o la gente dice, sino que vivimos delante de Dios y en la presencia de Dios. Y un cristiano se rige por lo que Dios dice. Y si Dios dice que ciertamente esto es aprobado delante de Él, vivimos conforme a su palabra. Mas haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque lo que a nosotros nos importa no es la aprobación del mundo, sino lo que Dios aprueba para nosotros. Dice Thomas Watson, es mucho mejor tener la aprobación de Dios que los aplausos de los hombres. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea donde sea que nos encontremos, podemos pasar sufrimientos injustos, ¿no? Pero esa es una oportunidad de testificar de quién es Cristo para nuestras vidas, porque lo que nosotros, como nos comportemos nosotros, dice mucho de quién es nuestro Dios. Mostramos a Cristo no solamente con la palabra, sino también con nuestra conducta y cómo nos comportamos. Un predicador del siglo XIX decía, el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Es muy importante nuestra reacción ante los sufrimientos injustos. Y vemos mucha gente que hoy en día cataloga qué es bueno y qué es malo según a veces a su comunidad, a su sociedad, a su ciudad, país. Generalmente basan lo bueno o lo malo según a lo que dice la mayoría. Pero como cristianos, como creyentes, nosotros formamos nuestra conducta a lo que dice la palabra de Dios, a los parámetros que guía la palabra de Dios. Los cristianos no nos basamos a lo que dice el mundo, sino que nosotros nos vemos en un espejo a lo que dice la palabra de Dios. Se trata de lo que Dios dice acerca de ellos, no lo que nosotros pensamos acerca de los sufrimientos injustos. Porque podemos llegar a pensar si esto vale la pena o no vale la pena. Pero no es lo que nosotros pensamos acerca de eso, sino lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermano creyente, hasta este punto, en Él debemos esperar. En Él. Segunda razón que nos da Pedro, versículo 21a, porque es un llamado de Dios. Y básicamente dice esto, porque para esto es que fuisteis llamados. Y quiero darle un contexto de qué significa esto. Primera de Pedro habla mucho sobre esto. En Primera de Pedro 2:9 nos dice, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 3:9 dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Así que a la luz de estos versículos, el llamado de Dios primeramente es a salvación, ¿no? Es a salvación. Pero por ser salvos, por ser cristianos, recibimos el aborrecimiento del mundo. ¿Qué dice Juan 15, 18 al 19? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo escogió del mundo, los escogió del mundo. A esos discípulos los había escogido y los apartó, los llamó a salvación. A nosotros nos llamó también a salvación.
Y por eso dice que el mundo los aborrece, porque son de Cristo y ya no son más del mundo. Así que entonces el apóstol Pedro nos está diciendo que primeramente somos llamados a salvación y el sufrimiento injusto incluye dentro de esa salvación, porque no vamos a ser parte de ese mundo y vamos a ir contrario a eso, por lo cual vamos a sufrir porque vivimos todavía en este mundo. Vamos a tener sufrimientos injustos. Un comentarista dice, el sufrimiento es consecuencia de vivir el compromiso de la piedad. Y dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Notemos que el sufrimiento en la vida de fe es parte de la gracia. En Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que pareciera que el apóstol Pedro nos está poniendo una vara muy alta, porque si somos sinceros con nosotros mismos, soportar sufrimiento no es algo muy agradable, no es algo con lo que uno quisiera lidiar, no es fácil de sobrellevar. Pero aún así Pedro nos está llamando a soportarlo con humildad, dice, ¿no? Y necesitamos fuerza, fe, convicción, humildad para lograr, y muchas otras cosas más para lograr eso que Pedro nos está pidiendo. Ahora, si intentamos buscar en nosotros mismos todas estas cosas que nos ayuden a soportar, nunca encontraríamos la capacidad en nosotros de poder obedecer a este mandato que nos dice Pedro. Tratar de buscar, incluso podemos tratar de meditar cómo soportar esos sufrimientos injustos y aún así no encontraríamos una salida. Es por esta razón que la tercera razón que Pedro nos presenta es que miremos a alguien más. Alguien que ha soportado sufrimientos injustos mucho más que cualquiera. A Cristo Jesús. Alguien que soportó de una manera única los sufrimientos injustos. Así que, tercera razón, versículo 21b al 24, porque Cristo es nuestro ejemplo. Dice su palabra, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Cristo nos dio ejemplo de cómo soportar los sufrimientos injustos. Quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nadie puede acusarlo a Cristo Jesús de que alguna vez Él haya engañado y haya cometido algún pecado. Nadie. Y aquí la idea que nos da de ejemplo, que nos dice, es como cuando somos niños y tenemos una caligrafía, ya está casi marcado, ¿no? Y nosotros como que le damos ahí la vueltita. Esa es la idea que Pedro nos da con que Cristo es nuestro ejemplo. Y el de seguir sus pisadas es básicamente pisar sobre las huellas que Él pisó antes. Así que Él es nuestro ejemplo y estamos llamados a seguir sus pisadas. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice. Jesús fue impecable, inocente. Nadie puede decir que Él haya cometido algo contrario a la ley de Dios. Y Pedro vivió como 3 años
con el Señor Jesucristo, ¿no? Y él vio todo esto, por eso él podía decir estas palabras firmemente. No es que solamente lo escuchó, él estuvo caminando con él, ¿no? ¿Cuántas veces podemos ver que en la palabra del Señor que trataron de hacerlo caer de alguna manera? Es más, cuando lo arrestaron tuvieron que traer personas pagadas para que puedan testificar falsamente. La esposa de uno de los acusadores dijo que él no encontraba nada en ella, en esa persona. Era una persona justa. Cristo él es justo, decía, ¿no? Es justo, no hay nada delante de él que se puede encontrar. Lucas 23:41 nos dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El ladrón de la cruz, ¿no? Hasta una persona que estaba a punto de morir reconocía que lo que le estaba pasando a él era por causa de toda su vida que él había vivido. Pero reconocía que quien estaba al lado de él, Cristo Jesús, él no había hecho ningún mal. No había hecho ningún daño ese, ¿no? Entonces Jesús es nuestro ejemplo perfecto de sufrir por hacer el bien, de sufrir por hacer la palabra del Señor, de soportar esos sufrimientos por causa de obedecer a Dios. Así que, ¿cuál fue la actitud frente al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo fue insultado, acusado, humillado, todo. Y Él nunca respondió. Vemos que de aquí en adelante Pedro está en mente con Isaías 53, hablando del siervo sufriente. Y lo dice de una manera muy, muy explícita, ¿no? Mateo 26, del 66 al 68, nos dice parte de esos sufrimientos, ¿no? ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Así es como trataban a nuestro Salvador. Y más adelante en Mateo 27 nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reuniendo alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificarlo. Y hermanos, si pensamos por un momento a quién le estaban haciendo esto, a quién es a quien lo estaban tratando así, al que es 3 veces santo, como dice su palabra, a quien tenía el poder para mandarlos al infierno con una sola palabra, si él deseaba, el que conocía el corazón y la mente y los pecados de cada uno de los que estaba ahí, era a él a quien estaban tratando así. ¿Y qué dice acá? Enmudeció, no respondía. ¿Qué ejemplo de soportar los sufrimientos injustos tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Era él al que estaban tratando de esa manera. Pero él callaba, como dice Isaías 53:7, nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él nunca respondió. Él nunca respondió.
Y él no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, dice la palabra. Ahora, no es que el Señor Jesucristo solo encomendaba su causa cuando estaba sufriendo, era todo el tiempo. Toda su vida en este mundo que vivió, encomendó su causa al Padre. Y a veces, hermanos, nosotros queremos encomendar solo cuando nos acordamos de Dios cuando estamos sufriendo. Pero nuestra vida debe ser permeada por encomendar la causa al que juzga justamente en todo momento, en cada etapa de nuestra vida. Debemos ser caracterizados por encomendarnos al que juzga justamente. Así como Cristo Jesús se mantuvo confiado constantemente en el Padre. Un ejemplo que tenemos es del apóstol Pedro, ¿no? Que dice que cuando lo estaban agarrando al Señor Jesucristo, fue y le cortó la oreja, ¿no? a uno de los que lo estaban agarrando. Y en Mateo 26:52 dice que Jesús responde, ¿no? Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Así que Jesús tenía toda la autoridad para liberarse en ese momento. Tenía toda la autoridad para no pasar eso. Pero Él tenía algo en mente. Él tenía un fin. Cristo Jesús se mantuvo confiado en Dios y soportó los sufrimientos injustos porque tenía los ojos puestos en la meta. Él sufrió con un propósito. Jesucristo soportó los sufrimientos injustos con un propósito. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. El mismo que no se halló engaño en su boca, el mismo que no respondía, el que encomendaba su causa al que juzga justamente, nuestro Redentor y Roca, como escuchábamos, soportó ese sufrimiento y subió a la cruz cargado de nuestros pecados para que tengamos redención. Él tenía los ojos puestos en un propósito, en nuestra redención. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y él lo hizo para que nosotros vivamos a la justicia, justamente para que podamos soportar esos sufrimientos injustos, para que cambiemos nuestra vida y sea más conforme a Jesucristo, para que dejemos nuestra antigua manera de vivir y seamos cada día creciendo de gloria en gloria hasta la estatura de un varón perfecto, dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió con un propósito: redimirnos, cambiarnos. Un comentarista nos dice: la gran lección de estas huellas de Jesús que nos deja a los creyentes en todos los tiempos, dice, es echar de una la carga de ansiedad y ponerla sobre Dios. Dios actúa, es decir, Él hará todo lo necesario que sea para que nos entregue una incondicional y absoluta confianza en que Dios actúa por nosotros. Él sabrá cómo vindicarnos. Los sufrimientos injustos en las manos de Dios para nuestras vidas nos transforman, tienen un propósito: cambiarnos y moldearnos como Cristo. Tienen un propósito, no sufrimos sin propósito. El cristiano no sufre sin un propósito, los sufrimientos injustos, no los que por hacer lo contrario, como ya habíamos leído, ¿no? Así que hasta aquí hemos visto 3 razones, ¿no? La primera razón, porque esto merece aprobación.
La segunda, porque es un llamado de Dios. Es parte del llamado de Dios, que es a salvación, también sufrir. La tercera razón es porque Cristo es nuestro ejemplo. Así que la cuarta y última razón que el apóstol Pedro nos da, quiere dar esperanza a sus lectores, y espero que esta mañana también nos dé esperanza a nosotros. Porque Cristo cuidará de nosotros. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que cada uno de nosotros sin Cristo éramos como ovejas que andaban por ahí, siendo engañados por cualquier cosa, como el mundo. Estábamos vagando con una vida inútil. Pero ahora Cristo nos convirtió a Él, al pastor y obispo de nuestras almas, por sus sufrimientos. Luego de los sufrimientos del Señor Jesucristo, Él fue levantado y ahora está a la derecha de Dios Padre. Y ahora Él intercede por cada uno de nosotros. Y es más o menos como el Salmo 23, ¿no? Jesús es nuestro pastor, que tiernamente nos carga en sus hombros. Cuando no podemos caminar, Él nos sustenta. Cuando estamos lastimados, Él nos dará protección con su vara y nos guiará con su cayado. Él vigilará y guiará nuestros sufrimientos. Y cuando el valle de sombra y de muerte nos visite, Él infundirá aliento a nuestras vidas. Amigo que has sido invitado, que tal vez no crees en Jesucristo, si tu vida está cargada de sufrimiento, no tiene un propósito final. Estás sufriendo sin ningún propósito. Y déjame decirte que los sufrimientos que pases en esta vida no se comparan con la vida venidera totalmente alejada de Dios, porque dice que el infierno básicamente es estar alejado de Dios eternamente, donde verdaderamente se sufrirá. Yo te animo a que arrepientas de tu pecado, creas verdaderamente en el Señor Jesucristo y puedas sufrir con un propósito eterno, donde los sufrimientos que tú pases en esta vida por seguir a Cristo Jesús no se van a comparar con la vida eterna que vivirás delante del Señor y Creador, donde ni siquiera te vas a acordar de qué fue lo que pasó en esta vida, porque lo verás a Él cara a cara. Todos aquellos que hemos sido salvados, los que somos creyentes, darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo experimentó todos estos sufrimientos, nos alientan y nos animan a que Él conoce qué es lo que pasó, porque Él vivió en carne propia y nadie sufrió como el Señor Jesucristo. Y el saber que Él es el que cuida de nosotros nos da aliento, nos anima a perseverar. Hemos visto 4 razones por las cuales podemos soportar los sufrimientos injustos y debemos soportarlos. Y como les dije al inicio, los sufrimientos son tan reales como también el cuidado de nuestro Señor. Ahora, como reaccionemos a esos sufrimientos, habla del Dios al que seguimos. ¿Cómo reaccionamos? Quiero terminar con 1 de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor nos guarde y nos ayude a que nuestras vidas estén confiadas en Dios y echando nuestras cargas sobre Él. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos infunde aliento, Señor, porque tu palabra es viva, nos alienta, nos anima, nos conforta, Señor. Que podamos transformar nuestras mentes, Señor, cada día más conforme a quién eres tú, Señor. Que vivamos nuestras vidas
delante de ti, Señor, que podamos glorificarte en cada área de nuestras vidas. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.